Había un artista que se llamaba Rafael Matevosian. Pintó el cuadro titulado El mar fantasma. Escribió: estaba durmiendo en un hotel y de repente me despertó el ruido que hacía la gente. Todos corrían hacia el mar. Vi que el mar durante una sola noche se había alejado de la orilla varias decenas de metros. La gente lloraba. Lloraban y clamaban a Dios. Y todos decían: esto es nuestra vida. ¿Cómo viviremos sin el mar? El mar de Aral es uno de los mayores lagos del mundo. Tiene 428 kilómetros de largo y 284 kilómetros de ancho. Es 2 veces más grande que el lago Baikal. 2 caudalosos ríos centroasiáticos, el Amu Daria y el Sir Daria, alimentan el mar de Aral con sus aguas. El puerto de Aral es la puerta de entrada al mar. Desde aquí se envían por vía fluvial todo tipo de mercancías a las repúblicas centroasiáticas. Aquí siempre hay movimiento. El agua se retiró y los barcos quedaron varados en la arena. Durante mucho tiempo lo llamamos el cementerio de los barcos. Pero en algún momento los sacaron de aquí. La gente tenía que sobrevivir y los desguazaron para obtener chatarra. La vida siempre fue muy buena en Muinak, porque había pescado, había agua. Muinak tenía 12 centros de entrega de pescado, 5 granjas colectivas, 5 fábricas de pescado y una fábrica de conserva. Por aquel entonces había diferentes tipos de peces: la carpa común, el siluro, el aspio, la lucioperca. De vez en cuando se podía pescar un esturión. Según los científicos, en aquella época en el mar de Aral había unas 20 especies diferentes de peces. Los peces desaparecieron entre el 2003 y el 2004. No sobrevivieron el aumento de la salinidad de más de 87 gramos de sal por kilo de agua. En el mar no queda ni un solo pez. El mar de Aral se secó porque los 2 ríos que desembocaban en él, el Amu Daria y el Sir Daria, se explotaron al máximo. Prácticamente toda el agua de estos ríos se usó para el riego y nada llegaba al mar. Bloquearon los ríos para construir embalses. Lo hicieron 5 repúblicas: Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y Kazajistán. Todos tomaban tanta agua como podían. No pensaban en el mar, y el mar se secó. La estepa hambrienta. Leonid Brezhnev ha dado instrucciones para impulsar la producción de algodón en tierras vírgenes. Estas tierras vírgenes desarrolladas han producido 5 millones de toneladas de oro blanco. Es una gran pena. El responsable de eso ha sido el ser humano. Se quería más algodón, más arroz. El mar desapareció y los pescadores empezaron a pescar en los lagos. La fábrica de conserva procesaba el pescado importado. Traían pescado principalmente del mar Báltico y el mar Caspio. La fábrica de conserva de pescado existe solo para que los residentes locales tengan un empleo. Este pescado congelado procede del Atlántico y del Extremo Oriente. No hay que pensar en la modernización ni en la higiene. Está bien de esta manera. Al final la fábrica quedó inactiva y hacia el año 2000 cerró por completo. El agua retrocedió cientos de kilómetros. La pesca se detuvo por completo. Aquí vivían muchos rusos. También vivía gente de otras nacionalidades: coreanos, uzbecos, tártaros, kazajos. La gente convivía amistosamente.
Recuerdo que el viento movía la arena las 24 horas del día. Había tormentas de arena. Las dunas corrían constantemente. Por la mañana, cuando te despertabas, podías ver en el alféizar un gran montón de arena que se había formado durante la noche. La gente sacaba la arena afuera y al día siguiente volvía a entrar. Todo esto afectaba a la salud de las personas. La sequía atmosférica se intensifica. Hay poca vegetación. La fauna ya ha empezado a morir. Ratas y jerbos suelen ser portadores de la peste. Se están desplazando lentamente hacia la zona habitada. Como médico, puedo decir que en aquella época, a principios de los 80, la situación en el ámbito de la atención sanitaria en Aral era muy difícil. Los niños se enfermaban y sufrían mucho. El problema más frecuente para ellos era digestivo, porque el agua potable era mala, ya que se tomaba de los ríos. Solo nos llegaba el río Sirdaria. Éramos el último punto en su camino. En nuestro distrito podían morir 1 o 2 niños en un día. La mortalidad infantil era muy elevada. Hubo casos cuando los niños nacían con sal o cálculos en los riñones porque el agua era salada, el aire era salado, había constantes vientos salados. Nacen sin paladar, sin pelo en la cabeza, sin brazos, sin piernas. Como el mar de Aral se secó, su cabo se unió al continente, lo que formó 2 lagos marinos. Ahora, desgraciadamente, tendremos el Gran Aral y el Pequeño Aral. El mar de Aral hoy consiste en estanques residuales en lugar del antiguo mar de Aral. Se iniciaron las obras para salvar no todo el mar de Aral, sino el mar del norte, o como lo llaman también, el pequeño mar de Aral. Se decidió que con esfuerzos públicos, sin mucha financiación, habría que construir una presa. Empezaron a construirla en 1991. Permaneció varios meses. Las inundaciones de primavera la arrasaron. La reforzamos otra vez. Se la llevó de nuevo la siguiente inundación. Sin embargo, este trabajo de Sísifo no fue inútil. Estaba claro que si construíamos la presa con material normal, retendría bien el agua. Después de eso, concebimos un gran proyecto con el apoyo y la financiación del Banco Mundial. En primer lugar, contratábamos a los locales, a pescadores que estaban en paro. Unos trabajaban con el hormigón, otros como constructores y otros como carpinteros. Los especialistas invitados, debido al impacto medioambiental en su organismo, no podían trabajar. Su salud falló debido a algunos factores únicos aquí, como la necesidad de mantenerse al tanto de las plagas todo el tiempo. En la zona había pulgas que transmitían la peste. Prohibíamos categóricamente sentarse en el suelo. Si quiere descansar, siéntese en el remolque del camión o en la cabina. En el 2005, Kazajistán terminó exitosamente la construcción del dique Kocaral, una nueva presa de hormigón y hierro. El Gran Mar de Aral cambió aceleradamente, comenzó a descender su nivel de agua y se secó casi por completo en el 2009. La parte uzbeka expresó sus objeciones a la construcción del dique Kocaral, diciendo que empeoraba la mayor parte del mar de Aral. Resultó que resolvían sus propios problemas, mientras que todo el mar de Aral quedó sin disponibilidad del agua que llegaba del río Sirdaria.
El Sirdaria empezó a reponer el mar de Aral del norte. Incluso se reactivó allí la industria pesquera. Se restauraron los ecosistemas y la gente empezó a regresar. Y por supuesto para nosotros fue frustrante. Pero ¿qué podíamos hacer? Somos conscientes de que mientras intentábamos rescatar el pequeño mar de Aral, se ha secado el gran mar de Aral y se ha formado el vasto desierto artificial Aralkum. Grandes cantidades de polvo salado se levantaban del lecho marino compuesto solo de arena y sal, ya que no había procesos de formación de suelos allí. Debido a las tormentas de arena, el gobierno decidió que a partir del 2018 se plantarían matorrales de Saxaul en el lecho marino seco para crear una barrera verde natural. Hasta hoy ya se han sembrado unos 2 millones de hectáreas, tanto mediante siembra aérea como mecánica. Es difícil hablar del remanente del mar de Aral, porque prácticamente no existe el mar de Aral. No queda más que una parte en el oeste, y la salinidad allí supera los 160 gramos por litro, lo que hace imposible la supervivencia de animales en esas condiciones. Sin embargo, algunos microbios y organismos pequeños como las artemias aún sobreviven. Las artemias son los únicos organismos capaces de vivir en condiciones de alta salinidad. La gente local recolecta sus quistes para exportarlos a otros países. Son muy valorados para la producción de cosméticos y algunos medicamentos. Pero incluso las artemias están desapareciendo poco a poco. A medida que aumenta la salinidad, su población disminuye. Al sobrepasar un cierto umbral, desaparecerán por completo. Hace unos 10 años, el volumen del mar era de unos 27.000 millones de metros cúbicos, pero hoy en día, esta cifra ha disminuido a 19.000 millones. En el transcurso de un breve periodo de tiempo, unos 8.000 millones de metros cúbicos de agua han desaparecido, ya que solo el río Sir Daria alimenta el mar, mientras que el Amu Daria no lo hace. Las dos principales arterias fluviales de Asia Central, los ríos Sir Daria y Amu Daria, atraviesan varios países. Sin embargo, estos países aún no han llegado a ningún acuerdo entre ellos sobre la gestión del agua. En los últimos 4 o 5 años, el caudal del Sir Daria ha empezado a disminuir de nuevo. Desde hace 3 años el río no ha logrado llegar al mar porque Uzbekistán y Kirguistán utilizan su agua para las actividades agrícolas, especialmente para el cultivo de algodón y otras plantas. Esos países han construido muchos embalses, lo que ha bloqueado el flujo del río, impidiendo que llegue al mar de Aral. Como consecuencia, las condiciones aquí han vuelto al estado anterior. Ha aumentado el número de enfermedades. Además, con la nueva disminución del volumen del mar, ya no hay peces. Pescamos lo que Dios y el mar de Aral nos proveen. Antes había más especies de peces en el mar, pero ahora solo quedan 2, la carpa y la lucioperca. Si la situación continúa, en solo 3 o 4 años desaparecerá el 90% de los peces. Ya no hay reproducción. No hay agua. Ha comenzado a haber tormentas de arena. El medio ambiente empeora cada año. Ya a comienzos de este siglo, unos científicos holandeses encontraron restos de pesticidas del fondo del mar de Aral en la sangre de pingüinos de la Antártida. Las tormentas de Sir Daria es de origen glaciar. Si desaparecen los glaciares, los ríos se quedarán sin agua. El glaciar Fedtchenko, en Tayikistán,
ya está desapareciendo. La falta de agua acarreará consecuencias negativas, tales como la migración climática en toda la depresión del Turán, la cual abarca 5 países que suman casi 100 millones de habitantes. No habrá agua potable, no habrá agricultura, no habrá trabajo. Están talando los árboles de los cursos altos de los ríos de la cordillera del Pamir. Las personas talan laderas enteras del bosque del Pamir para el comercio. Si estas laderas se quedan sin árboles, el agua hará que las montañas desaparezcan. Parece que el mar de Aral y la cordillera del Pamir no tienen nada que ver, pero están conectados. Al final lo que sucederá es que en primavera el suelo no retendrá el agua de las lluvias y esta irá directamente a los ríos, se evaporará rápidamente y el Aral se quedará sin agua. La mayor parte del agua del Amu Daria sigue desviándose a canales de irrigación. En los canales el nivel de agua también ha descendido considerablemente en los últimos años, pero a pesar de ello siguen existiendo y desvían una enorme cantidad de agua del Amu Daria y el Sir Daria a los regadíos. Es decir, se siguen plantando cultivos de regadío tales como el algodón. No es fácil sobrevivir en estas dunas candentes. Los cielos escatiman en lluvias y las aguas subterráneas se encuentran a gran profundidad. El río Amu Daria corría bordeando el desierto de Karakum. En 1954 comenzó el gran proceso de aprovechamiento de este desierto. Llegaron miles de voluntarios de toda la Unión Soviética para construir el canal de Karakum. Más de 200 ciudades suministraron los materiales, maquinaria y equipos para la construcción. El cauce del nuevo canal se construyó a un ritmo nunca visto en la historia de la irrigación. Actualmente, el canal de Karakum es el río artificial más largo del mundo. Tiene una extensión de 1.400 kilómetros. Los problemas más significativos comenzaron con la construcción del canal de Karakum. Ahora Afganistán está construyendo el canal Kosh-Tepa, que podría convertirse en un segundo canal de Karakum y duplicar los daños. De cualquier manera, Rusia será uno de los árbitros si surgen disputas en torno a la distribución del agua. Estados Unidos ha invertido $600 millones en la construcción del canal Kosh-Tepa en Afganistán. Y ya podemos ver cómo la región de Asia Central ha comenzado a desertizarse. La lucha geopolítica continúa. El uso de los recursos hídricos de Asia Central para saturar el canal Kosh-Tepa dejará sin agua a Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán. E incluso puede llegar a afectar los recursos hídricos de Kazajistán. De hecho, toda la región se vio implicada sin ningún tipo de acuerdo elemental previo. Y eso es algo que podría llevar incluso a conflictos militares, no solo a conflictos por el agua. El Señor nos ha enviado la victoria. Todo nuestro país se ha transformado, lo que simboliza la misma esencia de la victoria. Toda esta zona antes era un desierto. Pronto aquí habrá campos y agua. Y todo esto puede verse incluso ahora. Gracias a Dios, ahora tenemos alrededor de 1/3 del río Amu Daria en nuestra región. Simplemente miren a nuestro pueblo hermano, a nuestro vecino centenario, Afganistán. En cuanto apareció el dinero, la construcción del canal de Kosh-Tepa comenzó muy rápidamente. Tiene 285 kilómetros de largo, 100 metros de ancho y 9 metros de profundidad. Es más grande que el río Sir Daria. Hoy en día, este canal se construye sin ninguna planificación, solo lo siguen excavando día y noche sin revestirlo de hormigón ni nada. De momento los talibanes no tienen en cuenta los intereses de nadie, están construyendo su propio mundo dentro de un solo país. La distribución del agua es un proceso que requiere acuerdos.
Los líderes deben ser capaces de negociar, incluso en temas relacionados con el agua, porque todas esas historias sobre posibles guerras por el agua son absolutamente ciertas. Hace 2 años, nuestros hermanos los kirguisos y los tayikos empezaron a matarse por los recursos hídricos. El motivo fue un canal de irrigación. Luego, las tropas de un país empezaron a invadir el territorio del otro. La falta de acuerdos con los vecinos conduce y siempre conducirá a conflictos armados. Nuestros expertos en recursos hídricos ya han mencionado más de una vez el proyecto soviético de trasvase de los ríos hacia las regiones de Asia Central. En particular, se refería a los ríos fronterizos con la Federación de Rusia, sobre todo el río Irtish. Según el audaz plan de los científicos soviéticos, los majestuosos y caudalosos ríos de Siberia y del noroeste de Rusia irrigarían los campos de Uzbekistán y Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán a través de un sistema de canales y presas que se construiría en los siguientes 5 años. El agua de los ríos del norte se transferiría hacia Asia Central. Esto ahorraría decenas de millones de rublos a la economía nacional. Desviar los ríos del norte no implicaba trasladar todo su volumen de agua hacia el sur, sino tomar solo una parte del agua acumulada en primavera. Este tema también sigue siendo objeto de debate ahora. La idea no es cavar un canal donde se evapore el agua, sino construir grandes tuberías de 6 metros de diámetro, a través de las cuales el agua llegaría a la zona del llamado Pequeño Mar de Aral, es decir, lo alimentaría. El agua del río Obi fluirá de una presa a otra a través de este canal de 600 kilómetros, por donde llegará gracias a potentes bombas. En el lugar donde antes estaba el río Irtish, ahora surgirá un anti-Irtish. El Gran Canal nacerá cerca de Tobolsk y se estima que tendrá una longitud de 2.300 kilómetros. Nadie en el mundo se ha atrevido jamás a una transformación tan grande de la naturaleza. Empezamos a dudar mucho de que esto pudiera llevarse a cabo. Estas dudas llegaron a la cúpula. Entonces se decidió que debíamos insistir en que el agua procedente de Siberia se utilizara para la preservación del Mar de Aral y no para la irrigación de Asia Central. Aunque desde el principio esta agua estaba destinada a recuperar los suelos salinos de Asia Central para plantar algodón y otros cultivos, sin mencionar el Mar de Aral. Según este proyecto, el volumen de trasvase de agua del curso inferior del río Obi hacia la región de Aral ascendería a 27,2 kilómetros cúbicos al año. No había tuberías que pudieran acercarse a estas cifras y nunca las ha habido. Se trata de un volumen de transferencia absolutamente exorbitante para cualquier tubería. Cuando se cuenta toda la verdad sobre este proyecto de inversión de los ríos siberianos, a uno se le ponen los pelos de punta. Debíamos excavar canales detonando bombas atómicas. Era un proyecto enorme, inmensamente caro, que costaría más que un vuelo a la Luna. Existen otras formas de resolver la crisis del agua en Asia Central. La principal forma de ahorrar agua radicalmente es abandonar los sistemas de recuperación hidráulica que existen allí en la actualidad y pasar al riego por goteo subsuperficial. Esto aumentaría el rendimiento de las cosechas, mejoraría las condiciones laborales en la agricultura, así como la calidad de los productos. Sería un gran avance tecnológico. En ese caso, habría agua suficiente no solo para regar todas las tierras recuperadas de este modo, sino que incluso quedaría algo para la restauración del Mar de Aral. Actualmente utilizamos el agua de forma totalmente irracional. Perdemos hasta el 90% de nuestra agua. Simplemente la desperdiciamos.
El agua se va al subsuelo y se evapora en el aire, y todo es en vano. En un futuro muy próximo, el agua costará más que el oro. Y aunque vivir sin oro es posible, es imposible vivir sin agua. El agua es vida. En verdad lo es. Suelo soñar con el mar, con el sonido de los barcos. Me gustaba especialmente, y me sigue gustando, el tañido de las campanas de los barcos. De vez en cuando me gusta pasar la noche en Muinak porque tengo la esperanza de despertarme con el sonido de los motores, el ruido de las grúas de carga y el tañido de las campanas. Es una pena que nuestros hijos no hayan visto el mar. Pensé que mis nietos lo verían. Ojalá sea así. Echamos de menos el mar.